Hola, un saludo a todos los que estéis viendo este vídeo. Bueno, les voy a comentar una partida disputada hace 2 años y unos meses entre Vladimir Kramnik y Vasilij Topalov. Por si no lo sabíais, que me imagino que muchos sí, ellos son grandes rivales que ahora podemos decir que no son ambos no son top 10. Creo que Kramnik sí, ahora mismo en 2017, pero creo que Topalov ya no es top 10. No quiere decir que no puedan serlo en cualquier momento. Son ambos nacidos en el año 1975, un año muy bueno, la verdad. Tienen 42 años ahora mismo, ¿no? ¿Por qué es un duelo especial? Porque ellos dos fueron rivales por el campeonato del mundo, aparte de rivales desde los años 90 en categorías inferiores y en los torneos top mundiales. Pero fueron rivales en 2006 en el match de reunificación del título mundial entre la FIDE y la PSA. Título que consiguió llevarse Kramnik, pero eso sí, con muchísima polémica, donde el equipo de Topalov acusó a Kramnik de hacer trampas, yendo a cada momento al retrete, y allí tenían algún sistema de comunicación con computadoras o por cable con fuera, ¿no? con el exterior. El caso es que venció Kramnik y sigue habiendo una gran rivalidad entre ellos. No sé si ya actualmente se saludan y se dan la mano, porque me pareció verlos comentando partidas conjuntamente. Llegaron incluso a no darse la mano. Ello obligó en esa época a la FIDE, en años posteriores a 2006, a dejar muy claro que el saludo entre los jugadores es principal, y si te dan la mano tú tienes que darla también antes de la partida. Esta partida es de 2015, pero sigue habiendo una gran rivalidad entre ellos, y bueno, en ella ya veréis el resultado. Bueno, no puedo decir desde ahora, gana Kramnik en una bonita partida. Bien, empezamos con D4, caballo F6. D4 sorprende porque Kramnik en esta época es más de caballo F3. Ahora juega caballo F3, E6 y E3. Atentos a esta jugada de 3 porque es aparentemente muy conservadora en la élite y no es lo más utilizado. Por supuesto, C4 es una jugada más utilizada, pero aun con todo bastante jugable. Topalov con negra juega C5, que es bastante interesante en la pugna central, y Kramnik juega alfil de 3. Ahora Topalov tiene que elegir y justo elige B6. B6 es una continuación que sorprende un poco, porque aquí vamos a ver, para elegir perfectamente las negras pueden jugar D5, que sería la continuación principal, seguido por ejemplo de C4, quizás es la más que me gusta, o enroque corto, enroque a caballo C6. Hay un posible plan con B3, o también podemos jugar C4 directo. Son otras formas de jugar que, a saber qué hubiese pasado en esta partida entre estos dos grandes maestros de primer nivel. Podría haberse dado una situación parecida a esta. Es un ejemplo. O bien jugando C4 de entrada. Por ejemplo aquí, jugando C4, caballo C3, alfil de 6, enroque y por ejemplo dama E2. Estas son posiciones a las que se podía haber llegado. No lo sabemos porque son centros donde puede acabar con peón aislado cualquiera de los dos bandos, por ejemplo, y utilizarían sus estrategias distintas cada uno. Pero el caso es que Topalov quiso jugar B6. Bien, enroque de blancas, alfil B7, y ahora C4 juega Kramnik. Topalov juega C por D, E por D y D, alfil E7, caballo C3. Todo esto muy normal. D5, una pugna en el centro, y como digo, es probable que en esta posición Kramnik
cuando Topalov ha hecho el cambio C por D4, es muy probable que Kramnik vaya a jugar una posición con peón aislado. Las posiciones con peón aislado son de jugadores aparentemente tácticos, puede ser, Kramnik es muy posicional, pero él ya ha jugado peón aislado en más de una ocasión y ha demostrado que lo puede hacer brillantemente. C por D juega Kramnik y negra juegan caballo por D5. Bueno, a partir de ahora vamos a hacerlo un poco tipo test, ¿vale? Para que sea más entretenido. Yo les digo a ustedes, sugieran movimiento de blanca entre las posibles variantes a elegir y veamos si concuerdan con las jugadas de Kramnik. Estamos aún en la teoría. ¿Qué jugarían ustedes con blancas? Paren el vídeo, piensen un poquito cómo quieren enfocar la partida. Bueno, seguimos. Si habéis jugado caballo E5, creo que es un buen plan, pero estoy segurísimo que no es el único. Caballo E5, hay que utilizar una de las facetas del peón aislado más interesante, que es la casilla de apoyo que nos brinda, ¿no? Ese peón único en el centro, sin ayuda de otros peones, pero que nos brinda cuadros importantes. Es una jugada que deja pasar a la dama, le digo, el caballo se sitúa bien y se orienta claramente hacia el flanco de rey, donde tenemos apuntando los dos alfiles. ¿Hay más posibilidades? Por supuesto, vamos a verlas aquí en el libro de aperturas. Dama E2 también se ha jugado a nivel magistral para colocar, por ejemplo, una torre en D1. Se ha jugado alfil B5, se ha cambiado en D5, pero esto es importante porque el otro día un alumno jugando con peón aislado se dedicó a hacer cambios masivos. Generalmente esto no es lo común, porque el jugador de peón aislado quiere mantener mayormente la atención y no hacer cambios masivos de piezas que además están bloqueando el peón. Y bueno, si queremos jugar al ataque, lo normal no es simplificar. Los finales son peores para el jugador normalmente para el jugador de peón aislado. Bueno, como veis hay varias posibilidades. Por supuesto, torre 1 es una jugada que también tiene una gran lógica, ¿no? Una torre que ayuda al centro. Bueno, en principio vamos a seguir con caballo E5, que es muy intuitiva, enroque corto. Bien, ahora vamos a pensar de nuevo qué jugaríais con las piezas blancas. ¿Qué variante utilizaríais? Pausamos el pause y pensamos y seguimos con la continuación del libro. Bueno, pues vamos allá. Si habéis jugado dama G4, pues estáis de enhorabuena, habéis jugado como Vladimir Kramnik. Más continuaciones puede ser dama H5, por supuesto, ¿no? Dama H5 se va de los ojos, ¿no? Es muy evidente. No, el jugador de negras puede jugar caballo F6 y pasamos a dama H4, ¿vale? Que estos son variantes que veremos ahora. También puede jugar G6, que es muy interesante, y nos desplaza la dama, que puede ir a H3. Aquí con la dama en H3 la hemos definido muy rápido, pero a veces hay motivos tácticos que tienen que ver con el sacrificio en F7, la toma en E6. Por ejemplo, si una torre comete la locura de jugar caballo torre 8, puede venir jugadas tipo caballo por F7 y la dama capturaría en H7. Y con la torre N1 crearemos presión en E6, ¿no? Pero bueno, quizás es definir demasiado la dama. En este caso, Kramnik juega dama G4, que es una jugada muy interesante. Bien, dama G4, como veis, hay intenciones de incrementar la presión con alfil H6. Es una jugada que a su vez también defiende el peón D4. Topalov juega F5. Hay que tener en cuenta que esto es una partida de un campeonato de equipos, de clubes de Europa, y seguramente algo sorprendido por el desarrollo de la lucha o pensativo. Topalov diría que se estaría pensando en jugar la variante principal, caballo F6, y saber que Kramnik podía tener algo preparado, que seguramente Topalov también la conocería, pero quiso evitar alguna sorpresa y jugó una variante secundaria, F5. ¿De acuerdo? F5 la vamos a comentar ahora. Bien, caballo F6, la variante principal.
Y la jugada cómoda del blanco ante la dama amenazada, dama h4, defendiendo el peón. Los planes de blancas son sencillos. Simplemente desarrollar el alfil, que crearía amenazas de mate, el alfil a g5, ¿vale? Porque estaríamos cambiando el caballo y tomando un h7. Las torres al centro, una torre puede ir a d1, otra puede ir a e1, incluso, bueno, ambas son lógicas, la de a d1, la de torre de f a e1. Normalmente no se colocan en c1 porque el jugador de blancas no quiere cambiar torres, no quiere cambiar piezas, y lo que quiere es utilizar además alguna de esas torres, por ejemplo la de e, podría irse a, no ahí donde he señalado, sino a e3, ¿vale? Para que después utilizarla como ataque. Bien, aquí que pueden jugar las negras. Pueden jugar, por ejemplo, vamos a ver, la mejor jugada para la teoría es caballo e4, aprovechando la posición tan dudosa de la dama blanca. Vamos a verlo, y tomando un d4 con la dama negra. Pero vamos a ver una variante como caballo c6, bastante lógica, pero con no buena reputación. Alfil g5, ¿de acuerdo? Alfil g5, fíjense que la variante ya infunde respeto. Con el alfil tan agresivo en g5 ofreciendo cambiarse, tenemos la opción h6. ¿Podrían ustedes pensar una secuencia de jugadas que conduce a la victoria blanca? Pulsen pausa y seguimos. Bien, la jugada sería tomar al f6, y si alfil por f6, dama e4 amenazando mate en h7, y caballo por c6 ganando pieza, ¿vale? Porque la dama ahora también ataca el caballo en c6. Es mejor jugada esa que alfil por h6, que parece muy tentadora, pero no está tan clara, ¿no? La otra jugada sería que las negras jueguen g6. Pongamos en esta posición, juego g6 de negras. ¿Qué se les ocurre aquí? Piensen un poco en esta posición porque hay una jugada fortísima, ganadora también por parte del jugador de blancas. Paren el vídeo, pause e intenten adivinarla. Esta es más especial aún. Bien, la jugada más valiosa de las blancas, sin lugar a dudas, es alfil a6. Muy especial esa jugada. ¿Por qué? Amenazan ganar un alfil. Si el alfil captura al propio alfil, caballo por c6 es un ataque doble, un ataque a la dama, ataca también el alfil y provocará la entrada en f6, que nos llevará probablemente al mate o la pérdida de la dama negra. Y si las negras quieren tomar en e5 para aliviar un poco la presión, creo que podemos capturar en b7 y podemos observar cómo la partida la está ganando el jugador de blancas. No estamos iguales a pieza, pero una torre en a8 tocada, un caballo en e5 tocado. Entonces esa era la jugada especial. No es fácil esta posición defenderse, y el mejor sistema de entrada aquí es jugar en esta posición caballo e4. Caballo e4 amenaza a la dama, se puede ir a h3 buscando presionar en h7, dama por d4. Esto fue lo que no eligió Topalov. Alfil f4 defendiendo el caballo, y esto es una línea interesantísima donde el blanco ha entregado un peón, pero a cambio tiene una gran presión sobre el flanco de rey, y ahora se supone que es el turno de las torres. Por ejemplo, la jugada principal de las negras aquí, la más utilizada, es caballo f6, volviendo a defender el mate. Dense cuenta que, por ejemplo, caballo por c3 no vale por dama por h7, mate. Y que las blancas pueden jugar tranquilamente torre a d1, eso es lo que va a venir una vez que está todo defendido, el caballo d5. Entonces caballo f6 se ha jugado, y por ejemplo caballo e2 es la otra variante, porque caballo f6 crea una amenaza sobre este alfil, como podéis ver, ¿vale? Con la dama. Caballo e2, jugada activa. Y si por ejemplo os digo dama por b2, ¿qué jugaríais contra dama por b2 con las piezas blancas? Paren el vídeo, piensen un poco, la jugada es muy especial, muy bella. Bien, la jugada es a3.
A3 para encerrar la dama. ¿De acuerdo? La dama negra tiene serios problemas donde ubicarse. Por ejemplo, viene torre B1 y dama B3 no vale porque hay una descubierta. Y la dama de H3 captura la dama de B3. Bien, entonces, esto para que vean. Pero claro, aquí las negras pueden jugar interesante. Hay varias continuaciones. Creo que la teórica es dama 4. Y probablemente Topalov dijo, bueno, tendría un peón de más, pero tendría que soportar la presión de Krámnik y seguramente alguna novedad que me va a poner en apuros. Entonces Topalov en esta posición quiso jugar una línea secundaria, que es justo en esta posición juega F5. ¿De acuerdo? F5 con la idea de salvar la presión que ejerce la dama blanca y bueno, crea un juego estratégico completamente distinto. Krámnik lleva la dama E2, también se ha jugado dama H3. Pero claro, ¿qué sucede ahora? Bueno, pues sucede lo siguiente. El caballo N5 está muy bien colocado, es un caballo que está muy cómodo, que golpea el campo enemigo. El peón E6 es una debilidad. Entonces, ¿qué tienen a cambio las negras? Las negras tienen a cambio, para empezar, que el ataque ha sido bruscamente parado, lo que es sobre el flanco de rey. Además, hay un caballo en D5 en posición de bloqueo que ahora es incluso muy fuerte, muy sólido. Las negras piensan evolucionar jugando alfil F6 y proponiendo, en cuanto puedan, claro que primero habría que hacer torre 8 para que no haya problemas en el punto E6, proponiendo un cambio del caballo en E5. Eso les podría aliviar completamente la presión y cambiar de nuevo la estructura de peones y ya no habría debilidad en la casilla E5 y no podría ser atacado el peón E6. Las negras además pueden jugar con otro tipo de variantes, que en algunas variantes sería cambiar el caballo de D5 por C3 y crear amenazas concretas con dama D5. Bien, ¿cómo juega Krámnik en esta posición? Después de jugar alfil F6 las negras, y Krámnik juega alfil C4. Es muy sencillo el juego de él, pero muy bello. Va incrementando la presión. ¿Qué hacer en esta situación? El alfil ya no hacía nada en D3. Vale, lo llevamos a C4, dejamos inmovilizado prácticamente al caballo de 5 y además, después de torre 8, que es una jugada muy natural, jugamos torre de 1, que nos viene también bien para defender el peón de D4, y si hubiera cambios en E5, podemos pensar que D por E5 es una opción muy interesante, abriendo la columna D. Pero además torre de 1 tiene una jugada algo especial que veremos ahora, ¿no? Bien, caballo de 7 juega Topalov, y aquí tenéis que pensar qué jugaríais, ¿vale? ¿Qué jugaríais con blancas? Porque es una jugada interesante que mejora una partida anterior a nivel magistral, y aquí es donde Krámnik hizo una novedad en esta línea secundaria, que se ve que o la descubrió en el tablero o la tenía bien preparada. Paren el vídeo, piensen. Bien, la jugada es alfil B5. En otra partida se había jugado una jugada simplificadora, alfil por, peón por y alfil F4, con una posición sólida del blanco, que tienes un caballo muy bien colocado, pero las negras jugaron caballo F8. Bueno, está un poco mejor el blanco, pero la situación es sostenible por las negras. Y aquí Krámnik juega alfil B5, incrementando la presión, amenazando caballo por D7. Eso prácticamente obliga al cambio en E5, y como les digo, la columna queda abierta y ahora no es posible tomar en C3 porque la presión es muy grande en D7 con la torre en D1. Por eso Topalov juega dama E7. Actualmente se ha descubierto que A6 es un poquito mejor, que es lo que dan los módulos, pero aún con todo, después de caballo por ejemplo, y si tomas con alfil por A6, y si tomas con el alfil de B5, caballo B4, hay una ligera ventaja blanca, ¿no? Bueno, en la partida Topalov no quiso jugar esta línea y jugó dama E7, que parece lógica. Y ahora, ¿qué jugaríais aquí? Piensen un poco, paren el vídeo de nuevo
y a pensar. Si habéis hecho cambio de caballo por caballo, para que es una jugada lógica, digamos que el jugador de las negras ya está viendo la posibilidad de jugar un torre de 8 y cambiar los caballos, o incluso hacerlo ya en directo, caballo por caballo, dejándonos una debilidad en D3 y buscar un torre de 8 o torre C8 que nos quite la clavada del alfil y que las negras tengan una debilidad en C3. Entonces Kramnik primero toma, pero ahora realmente que la posición parece que se está igualando a pesar de la pareja de alfiles blancos, parece que las negras van a estar sólidas. Ahora viene una jugada muy fina y muy ambiciosa de Kramnik. ¿Qué jugaríais? Bueno, si habéis pasado el vídeo, la jugada es dama H5. Esta es una jugada muy especial. Para empezar, está amenazando alfil G5. Lo podéis ver. El alfil iría a G5, amenazaría a la dama, que si se aleja del caballo se pierde el caballo de 7, si se ofrece cambiar dama se pierde el caballo de 7 después. Y además la jugada natural torre de 8 no la dejaría hacer. Alfil G5 es una jugada realmente molesta. Entonces, ¿qué jugar? Las negras tienen dos opciones. Una es jugar H6, pero H6 intuitivamente es peligrosa porque tenemos la jugada alfil por H6, y en caso por ejemplo de tomar dama jaque, y si rey F8, dama por H6, rey F7, ¿qué jugaríais aquí? Esto no pasó en la partida. La partida Topalo jugó G6. ¿Qué jugaríais aquí? Si habéis pensado en torre por D5, es una jugada muy especial. Esto se repite varias veces en los temas estos en la partida. Peón por, dama jaque, si rey E6 va a venir dama G6, dando jaque y rey por E5, torre 1, rey F8, dama por F5. Ojo, las blancas están ganando un caballo a cambio de torre por D5 que hicieron. Dama F7 se torna lógica. Y fíjense qué posición más curiosa y cómo tendríamos que evaluar una posición así, porque en material estamos equilibrados a puntos, como solemos decir, alfil y dos peones contra torre al cambio, pero ¿quién está mejor aquí? Esto podría ser una opción interesante para toparlos, pero de acuerdo que de todas formas alfil por H6 no dan ganas de hacerla, porque ya es muy directo el posible sacrificio de las blancas, ¿no? Y da la sensación esa de peligro, ¿no? Sin embargo, Topalo jugó G6, y G6 crea otro problema completamente distinto, que es la debilidad de las casillas negras. A partir de aquí, G6, dama H6, torre C8 sacando la clavada tan terrible que teníamos de alfil B5. No vale torre de 8 porque venía alfil G5, que va a venir ahora. No vale cambio de dama porque tomamos en D7. Y lo que está sucediendo es que las casillas negras han quedado débiles. Esto es una ventaja duradera para las blancas. ¿Qué jugaríais en esta posición? Esto es un momento importante de nuevo en la partida, porque las ventajas no son siempre las mismas, y la partida de ajedrez, como veis, a lo largo de las jugadas, que son el tiempo, se van transformando unas ventajas en otras. ¿Qué jugaríais con blancas? Podéis parar el vídeo y pensar. Bueno, la jugada es alfil por D7. Es maravilloso ceder la pareja de alfiles y quedarnos con un alfil de distinto color, pero con muchas amenazas de mate y debilidad del rey negro. Bien, muy importante, una pregunta sencilla que también podéis parar el vídeo y pensarlo. ¿A quién le interesa cambiar las damas? ¿Al jugador de negras o al jugador de blancas? Pues es evidente que al jugador de negras le interesa cambiar las damas, porque con damas cambiadas, si pudieran las negras, el ataque se reduciría muchísimo. Y es más, no estaría claro que estuvieran mucho mejor las blancas. No lo creo. Entonces, el blanco tiene que seguir con las damas en el tablero. Y esta jugada es muy interesante. B3, quizá es para evitar que la torre se acerque a C4 y pueda intentar alguna posible contraataque con torre G4,
porque está claro que la columna C va a ser de las negras. Ojo, han dado la columna a las blancas y las negras juegan dama F8, no hay que cambiar dama. Retiramos la dama F4, muy interesante esta jugada de Crummy porque va a ser importante controlar el punto C1, ya veréis, y porque los planes que van a seguir. Dama F4 es una casilla que se muestra estupenda, ¿no? Torre C2. ¿Cómo jugaríais ahora con blanca? Paren vídeo y continuamos. Pues la jugada es H4. Por eso no hizo de Crummy a dama H4. Claro, aquí es muy importante abrir línea. Dense cuenta que la dama podría en un futuro venir con la columna H abierta a atacar H8. Aprovechamos el blanco aprovecha el alfil de distinto color de cuadros negros con los cuadros débiles. Torre a C8. ¿Cómo seguiríais ahora? Paren vídeo, otra jugada importante. H5. Bastante lógica. Seguimos con la presión. Teníamos una alternativa también posible. Dama E8. Paren vídeo, porque todas estas jugadas son importantes. Pensamos y torre de 3. Esta es la otra, el otro vértice del plan de Crummy. Jugamos H4, H5, la torre en D3 y la dama en F4. Además, de momento controla simplificaciones que nos vendrían, en general viene bien al jugador de negra, ya que controla el cuadro C1. La amenaza es fuerte. La amenaza es peón por peón, traslado de la torre a H3. ¿De acuerdo? Es terrible. Y no vale dama por G6 por torre G3. Entonces la única forma aparentemente lógica es jugar torre C3. Una de las torres tiene que ofrecerse para cambiar. También era interesante la otra. ¿Qué jugaréis con blanca? Paren vídeo. Pues la jugada es torre A de 1. ¿De acuerdo? Muy lógica. Si nos cambia la torre, tenemos el mismo plan que antes. Y aquí Topalov pierde un poco la paciencia, pero aunque damos F7 manteniendo la situación, seguía dama H4. Mientras tenga una torre en C3 no vale peón por y torre G3 porque la torre cambia. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, algo así como A5. Sin embargo, aquí pueden haber otro tipo de problemas. Por ejemplo, los sacrificios torre por D5 que vuelve a aparecer, y E6 que atacaría la dama y la torre en C3. Si se simplifica la posición, como veis, hay una gran diferencia entre ambos enroques y las negras estarían mucho más expuestas. Si dama por G6, la dama va de 8, jaque, y torre por D5 dejaría al rey negro en una situación terrible. Y por dar una variante, entonces H por, dama jaque. Bueno, esta es la misma que antes. No, quizás dama por G6 podemos cambiar un poco, ¿vale? La situación, porque quizás no nos interese entrar directamente con la torre en D5, no sé que nos puedan dar jaque mate. Y por ejemplo, podríamos dar jaque aquí. La situación es muy peligrosa para las piezas negras, porque su rey está completamente expuesto, ¿vale? No es fácil para el jugador de negras defenderse en esta posición, y eligen G por H5 aquí, pero G por H5 lleva la derrota. ¿Qué jugaríais vosotros con blanca? Paren vídeo. Torre por D5, jugada magistral. Peón por y E6, amenazando el alfil a la torre de C3. Si la dama entra en E6, entramos en una variante donde alfil por C3 vuelve a haber una apertura descomunal. Aparte que, bueno, esta variante ya te conduce forzada a la ganancia, ¿no? Porque antes de comer en C3, perdón, bueno, sí, también valía la otra, viene dama G7 y ahora sí vamos a tomar C3 con el alfil y la dama, ¿no? En batería. Entonces E6, Crummy jugó torre C7 y torre por D5. Otra jugada durísima, explosiva,
que ponen en aprietos al jugador de negras, ¿no? Topalos toma el peón de 6, no hay mucho. Cranny juega jaque, el rey va a la columna F. Lo más sencillo que jugaríais ahora, intuitivamente, para en vídeo, pues la jugada sería, sin lugar a dudas, torre por F5 parece intuitivamente muy buena, ¿no? Torre F7, juega Topalov, dama jaque, rey 8, y ahora hay una jugada que ya parece ganadora, la veréis, torre E5. Y ahora torre C6, y la pregunta es, ¿jugaríais torre por dama en directo o hacéis otra cosa? Si paran el vídeo, observáis un poco, mejor dama por H5 y tomáis la dama tranquilamente después. Si jugáis torre por dama en directo, torre por torre, deja el alfil clavado, y eso quiere decir que las negras, y no tenemos ningún jaque para sacarnos de la clavada de la dama, las negras van a recuperar un alfil y no va a ser nada fácil ganar esta posición, aunque la dama blanca por las dos torres, dama y peón por dos torres, con el rey expuesto de las negras, no creo que estén mal las blancas, pero es una tarea mucho más difícil. Entonces simplemente dama por H5, la dama va a caer, todo está clavado, la torre F7 está clavada, la dama está clavada, se van a quedar con alfil y dama por dos, y peón por dos torres, y al cambio, y Topalov rinde. Bueno, pues espero que les haya servido para algo el vídeo y que les haya gustado la partida.